Buenas noches. De todas las palabras, de todas las intervenciones que hemos oído esta noche, hay una idea común que surge y que se hace protagonista. Es mal camino la renuncia, es mal camino la resignación. Vivimos tiempos demasiado duros como para permitirnos el lujo del pesimismo. Hay que poner en marcha una nueva ilusión en la política. Porque cuando analizamos la realidad y decimos que la derecha está poniendo en duda y atacando el estado del bienestar, nos quedamos cortos. Lo que va directamente es a por el Estado, a por el espacio público, que es el espacio de la convivencia. Y está poniendo en peligro aquello en lo que se funda nuestra dignidad. Nuestra dignidad es el trabajo y nuestra dignidad es la ciudadanía. Y está atacando nuestra dignidad como trabajadores y como ciudadanos porque está desmantelando el Estado. El sueño de la política es un sueño que surge como espacio de intermediación entre el poder y los ciudadanos. Es el espacio público que intenta construir equilibrios, que intenta dar una representación a la ciudadanía real, que intenta ordenar la convivencia. Y a lo que estamos asistiendo es a un proceso muy consciente de liquidación de ese espacio de intermediación que es el Estado, y que es la política, y que es también la cultura. Porque al poder le interesa tratar directamente con cada uno de los individuos. Los individuos juntos hacen fuerza, tienen ilusiones comunes, pueden dar una respuesta uno a uno. Los individuos estamos desamparados, a la intemperie, abandonados al miedo y a nuestros rencores. Reivindicar la política es reivindicar la dignidad en el trabajo. Vivimos en un momento en el que la economía productiva está desapareciendo en manos de la economía especulativa. Por eso nos desprecian como trabajadores. Ahora el sudor de los trabajadores les importa poco. Eso de ganarás el pan con el sudor de tu frente ha quedado como una nostalgia del pasado. La riqueza que genera el pescador cuando va al mar, el campesino cuando cultiva la tierra, el profesor cuando se dedica a la formación de sus alumnos, los funcionarios que atienden a los ciudadanos, los artesanos que construyen. La riqueza que genera es muy poca si se compara con el capital que mueven las operaciones en bolsa, las operaciones de la especulación. Las operaciones de la especulación son 47 veces mayores en este momento a la hora de mover dinero y de generar dinero que el PIB interior, el PIB económico, que el Producto Interior Bruto del mundo globalizado. Y por eso el capital está humillando al mundo del trabajo y se está dedicando a la especulación. Y está humillando a los trabajadores y está cerrando fábricas y está generando desempleo porque el dinero no lo quiere para generar riqueza, no lo quiere para ayudar a las pequeñas y medianas empresas, no lo quiere para generar trabajo, lo quiere para hacer juegos de bolsa, que es lo que están haciendo en estos momentos en la economía del mundo. Estamos volviendo a una realidad propia del siglo XIX, la acumulación salvaje de capital. Por eso no van solo contra el estado del bienestar, es que van contra el Estado. Pero es que además estamos perdiendo en esta lógica la dignidad como ciudadanos, no solo como trabajadores, porque todo esto lo que está constituyendo es un verdadero asalto a la democracia. La soberanía política, la soberanía
no está en los ciudadanos, no está en el voto de los ciudadanos. Con esta lógica estamos viendo que hay unos políticos que trabajan al servicio de los mercados y de los bancos para crear leyes que le permitan el juego de la especulación a los mercados y a los bancos, olvidados de los ciudadanos. Las campañas electorales se llenan de promesas que después nadie cumple. El Partido Popular se ufana de haber sacado mayoría absoluta no en votos sino en escaños en las últimas elecciones, pero en el programa del Partido Popular no venía una reforma laboral como esta que están imponiendo, que es simplemente acabar con todos los derechos de los trabajadores y ponerse al servicio de la explotación del mercado. Nuestro voto se está quedando sin sentido. La democracia está en peligro. Ya hay países donde los gobiernos están colocados por las grandes empresas y los grandes bancos. En Grecia, un tecnócrata colocado por los mercados. En Italia, un tecnócrata colocado por los mercados. Y en España, el ministro de lujo que va a llevar toda la dirección económica del país, el señor de Guindos, era el responsable de Lehman Brothers en Europa, es decir, el responsable de la empresa de especulación que causó la quiebra de la economía norteamericana, que ha causado la quiebra de la economía del mercado al servicio de la especulación, no de la generación de la riqueza. Los políticos parecen... En este sentido, es un asalto realmente a la democracia. Reivindicar la política es reivindicar nuestra dignidad como trabajadores, la economía productiva frente a la especulativa y nuestra dignidad como ciudadanos, la soberanía en los ciudadanos y no en los intereses de los poderes financieros. Y los poderes financieros quieren desacreditar la política porque quieren acabar con todos los espacios de intermediación entre los ciudadanos y el poder. Para generar dos cosas, y es aquí donde entra la cultura, y es aquí donde yo quiero defender también la cultura como gran espacio de intermediación. Cuando los individuos pierden la idea de comunidad, la idea de vínculo, la idea que nos hace pensar en nosotros, se quedan abandonados al egoísmo, al miedo y al rencor. La cultura es un gran espacio de vínculos. La cultura significa comunidad, es lo que constituye una comunidad. Si nosotros nos sentimos enraizados en una familia, es porque tenemos unos vínculos que nos hacen cuidarnos los unos a los otros. Los mayores cuidan a los jóvenes cuidan a sus ancianos cuando se hacen viejos. Hay un vínculo que tiene que ver con una historia que se hereda para pensar el futuro. Eso es la cultura, lo que nos hace vincularnos, conocer nuestra historia, nuestra memoria y proyectar una ilusión colectiva de futuro. En la tradición de la que hablaba Javier antes, la tradición ilustrada, la cultura era conocimiento, educación, conciencia crítica, capacidad de interpretar la realidad. Ahora la cultura ha pasado a ser espectáculo superficial, no de los espectáculos teatrales que te ayudan a conocer y te educan, sino diversión barata que ha desembocado directamente en lo que conocemos como telebasura. Es decir, divertir a la gente con los instintos más bajos, lavarle la cabeza, hacer que pierdan la conciencia crítica, desarticularlos para ponerlos directamente en manos de los poderes financieros, sin ese filtro de intermediación que es la cultura como conciencia crítica. Y eso lo que provoca es miedo, y el miedo nos hace en la cobardía convertirnos en conservadores. ¿Para qué voy a protestar si es que puedo perder mi puesto de trabajo? Mejor no me meto en política, no vaya a sufrir una decepción.
Si lucho por el puesto de trabajo del que tengo al lado, igual después eso hace que yo pierda el mío. El miedo es uno de los grandes mecanismos de la cultura imperante, de la cultura dominante, de la cultura del neoliberalismo. Porque no estamos viviendo simplemente una crisis económica, estamos viviendo una crisis de valores. Y en esa crisis de valores que está desmantelando la palabra comunidad, el cuidarnos los unos a los otros, la solidaridad, el miedo es fundamental. Las cosas están muy mal, no voy a arriesgarme, es decir, sálvese el quien pueda, es decir, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Y por eso se deshace esa ilusión colectiva que es la política, para organizarnos frente al poder. Otro mecanismo muy sutil es también el rencor, porque tiene además consecuencias políticas en España. El rencor forma parte del descrédito de la política. Eso está claro. En esa idea de todos los políticos son iguales, hay un rencor agazapado al servicio de los poderosos, porque no es verdad que todos los políticos sean iguales. Y si hay rencor es porque existen errores, es verdad, hemos tenido decepciones, es verdad, pero existe también la manipulación de esas decepciones para hacer que nos volvamos contra nosotros mismos. Estamos viendo cómo la prensa está machacando antes de las elecciones y antes de la huelga general a los sindicatos. Que los sindicatos no lo han hecho todo bien, pues es verdad. Que los políticos no lo han hecho todo bien, pues es verdad. Pero que está claro que nuestros enemigos son los poderes financieros y no los sindicatos, es verdad. Y uno se descuida y se llenan en las barras de los bares conversaciones de la gente metiéndose con los sindicatos, metiéndose con los políticos. Oiga, que el responsable de esto es el señor Botín y son los banqueros. Que los sindicatos han podido estar mejor o peor, pero que son nuestros aliados para defender nuestros derechos. Cuidado con esos rencores que nos están generando. ¿Todos los políticos son corruptos? ¿Tienen la culpa? Pues no. Hay algunos que son corruptos y hay que perseguirlos, y hay otros que lo que están luchando es por los espacios públicos, por la intermediación de la política frente a los poderes y en nombre de los ciudadanos. Cuidado con aceptar el descrédito de la política, porque eso forma parte del rencor. Y en España eso tiene además otra lectura, porque tuvimos una transición donde la derecha tuvo mucho poder, donde impuso sus leyes, como impuso el olvido de toda la barbarie de 40 años, y impuso una ley electoral realmente injusta, y poco a poco se ha ido generando una cosa. Como la política está desprestigiada y como las culpas de todos nuestros desastres no se las hacemos a los banqueros o a los señores botines, sino a los políticos, la gente acude a las elecciones por rencor. ¿Quién gobierna? ¿El PP? Pues a ir contra el PP. ¿Quién gobierna? ¿El PSOE? Pues a ir contra el PSOE. Y como hay una ley electoral muy injusta, decimos, para echar al PSOE, ¿qué tenemos que hacer? Votar al PP. Para votar al PP, ¿qué tenemos que hacer? Votar al PSOE. Y en nombre del rencor nos están haciendo que renunciemos a nuestros valores, a votar a lo que nosotros queremos, que es votar el proyecto de una ilusión política capaz de dar alternativas al asalto bárbaro del capitalismo contra la democracia y contra la dignidad de los trabajadores. Debemos ser muy conscientes de eso para votar no en nombre del miedo, para votar no en nombre del rencor, sino para votar en nombre de los intereses de la ciudadanía. Y lo que se ha demostrado es que las políticas neoliberales, las hagan unos o las hagan los otros, las hagan con más crueldad o las hagan con menos crueldad, van en contra de los intereses de los ciudadanos. Lo que están es matando el consumo, haciendo que las empresas no puedan mantenerse, haciendo que los bancos no den créditos porque están dedicados a la especulación, y generando paro. Y el paro no lo genera una persona, no lo genera un político,
lo generan las políticas neoliberales al servicio del gran capital especulador. Y si queremos estar contra eso, tendremos que votar de acuerdo con nuestros valores, que son los valores de la comunidad, de la solidaridad, del aprender a cuidarnos los unos a los otros. Yo comprendo que defender en esta situación la cultura puede parecer un capricho. La situación es tan urgente y tan desequilibrada y tan injusta que puede parecer que defender la cultura es menos importante que defender, por ejemplo, la sanidad pública. Y me acuerdo de la sanidad pública porque ayer en Barcelona, por un pacto del Partido Popular y de Convergencia y de Unió, se ha aprobado el copago y se ha abierto el camino a la sanidad privada, y toda una operación bien calculada de expulsar de la sanidad pública a las clases medias, dejársela a los pobres, con lo cual lo que se va a priorizar es la sanidad privada, y la sanidad pública se va a quedar convertida en una especie de casa de caridad que no tenga que ver con los derechos de los ciudadanos, sino con la limosna que los ricos quieren darle a los pobres. En una situación así de urgencia, de asalto a los espacios públicos, pues yo comprendo que digan lo importante es defender la sanidad pública y que podamos olvidarnos de la cultura y que creamos que la inversión en cultura y en educación no es importante. Pero también es muy importante porque la defensa de lo público es inseparable de la educación y de la cultura, porque la cultura es la reflexión en los valores, y sin valores no vamos a defender lo público ni la solidaridad que exige una sanidad. La cultura es verdadera creación de vínculos, verdadera intermediación ética entre la avaricia de los poderosos y la dignidad de los ciudadanos. Por eso es tan importante defenderlo. Estamos celebrando este año el bicentenario de la Constitución de Cádiz, la primera gran llamada europea contra el absolutismo. Estoy convencido que no hay mejor homenaje que podamos hacerle a la Constitución de Cádiz que evitar el absolutismo del PP en las próximas elecciones. Hay que evitar por todos los medios la mayoría absoluta del PP en Andalucía. Y yo leía hoy las encuestas que se están barajando y parece ser que las encuestas dicen que el Partido Socialista tiene consolidados 7 diputados, que Izquierda Unida tiene consolidado un acta de diputado, que el Partido Popular tiene consolidados 7 diputados y que hay un acta de diputado en juego, que se la están jugando el Partido Popular para ganar su diputado número 8 o Izquierda Unida para ganar su diputada número 2. Que tengan cuidado los que vayan a llamar al voto útil en el último momento, porque aquí en Cádiz, que se puede estar jugando la mayoría absoluta del Partido Popular, el acta que hay en juego se la están disputando entre el Partido Popular e Izquierda Unida. Seamos conscientes de eso si queremos oponernos al absolutismo del Partido Popular. Y es que además da la casualidad que ese acta número 2 para Izquierda Unida va a ser para Inmaculada Nieto. Yo empecé a militar cuando entré en la universidad en el año 76. Soy militante de Izquierda Unida desde su fundación, desde el año 1986. Como todo el mundo, pues me he llevado muchos malos ratos, muchos buenos ratos, muchas decepciones. Pero si me siento orgulloso de seguir militando después de tantos años en Izquierda Unida, es porque conozco a compañeras como Inmaculada Nieto. Y sé que otra forma de hacer política es posible. No solo son palabras y promesas electorales, que se puede gobernar de otra manera, que se puede pensar la cultura de otra manera, que se puede pensar la relación con la gente de otra manera.
Si queremos devolverle el crédito a la política, debemos buscar personas que den confianza. Y basta oír hablar a Inmaculada Nieto para sentir confianza en ella y para sentir confianza en un proyecto como el de Izquierda Unida. Creo que es muy importante decírselo a la gente, decirle a la gente que estamos jugándonos el absolutismo del PP en la provincia de Cádiz y que nos interesa a todos y a todas que ese puesto de diputado que está en el aire en Cádiz venga para Izquierda Unida, que se lo quitemos al Partido Popular. Porque entonces seremos conscientes de lo importante que es estar en las instituciones. Seremos conscientes del poder que tenemos los ciudadanos, de que nuestro voto sirve para algo, de que la política sirve para algo y de que sirve para algo mantener la tradición republicana que ha servido para firmar un pacto de confianza entre el trabajo y la cultura, entre la dignidad de los trabajadores y la dignidad de los ciudadanos. Se trata de defender la democracia y por eso hace falta que nos volquemos, que estemos seguros de lo que estamos defendiendo, que vayamos a la gente a decirle y a explicarle que estamos en un momento decisivo porque estamos viviendo el asalto más feroz contra la democracia que hemos sufrido desde el año 1981. Y pienso en el año 1981 porque me acuerdo del espíritu del referéndum andaluz y me estoy acordando de aquel anuncio promovido por Unión del Centro Democrático, aquel locutor, presentador que se llamaba Lauren Postigo, que desde el Corral de la Pacheca nos decía: andaluces, este no es vuestro referéndum. En aquel momento había un proyecto diseñado de una España de derechas muy centralizada que iba a funcionar con el pacto de las dos grandes burguesías de España, la catalana y la vasca, toda España en manos de la derecha y diálogos con los catalanes y los vascos, con la derecha de Convergencia y Unión y del Partido Nacionalista Vasco. Los catalanes y los vascos son algo así como los alemanes de España. La misma relación de desequilibrio que hay entre Alemania y Grecia o Alemania y España es la que hay también entre Cataluña y el País Vasco y Andalucía. Para lo que sirvió el referéndum de 1981 fue para decir no, no queremos esa España. No queremos que España esté en manos completamente de la derecha y no queremos que a la Andalucía se humille en el pacto de Madrid con los catalanes y con los vascos de la derecha. Si os dais cuenta, podemos estar en un mismo paisaje, podemos estar en un mismo panorama. España entera en manos del PP y firmando pactos para desmantelar la sanidad pública, para recortar los servicios sociales, con la derecha catalana y con el Partido Nacionalista Vasco. Creo que hay que decir no. Creo que merece la pena, porque tenemos un proyecto y tenemos personas que dan confianza al defender ese proyecto. Salud y República.